Bueno, bienvenidos a esta exploración a fondo. Un gusto estar acá. Hoy nos vamos a meter con algo grande, con los cimientos mismos de nuestra forma de pensar. Nada menos. Un viaje a la antigua Grecia para entender cómo nació la filosofía. Y la fuente que vamos a usar es un material de estudio muy interesante. Sí, para ingresantes a la universidad acá en Argentina. Exacto. Y explica un quiebre, un antes y un después fundamental. El famoso paso del mitos al logos, justamente eso. Pero la misión es clara. Esto no va a ser una clase de historia. No, para nada. La idea es desarmar estos conceptos y ver cómo nos sirven hoy, como herramientas para pensar mejor, ya sea en la carrera o, bueno, en la vida misma. Es que ese es el punto central. O sea, no se trata de memorizar qué dijo un griego hace 2500 años. Claro. Se trata de entender que ese cambio de mentalidad define cómo funciona una universidad, qué se espera de un profesional y, en definitiva, cómo buscamos la verdad. Entonces, las preguntas que vamos a recorrer son esas, ¿no? ¿Qué era la verdad para ellos? ¿Qué consideraban real? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver todo eso con alguien que está por empezar la facu en Argentina hoy? Perfecto, me encanta el planteo. Arranquemos entonces por el principio, por esa palabra que todos creemos conocer, mitos. Hoy, si digo mito, la mayoría piensa en, no sé, un cuento de viejas, algo que no es verdad. Claro, el mito de que si no haces la digestión no te podés meter a la pileta. Ese mismo. Pero según la fuente, para los griegos era exactamente lo opuesto. Totalmente opuesto. Misos significaba palabra verdadera o relato sagrado. Ah, mira vos. Eran las narraciones que le daban sentido a todo. Explicaban el origen del cosmos, de los humanos, por qué llueve. Siempre a través de la intervención de los dioses, me imagino. Siempre. No eran cuentos para entretener, eran la explicación oficial de la realidad. Si había un rayo, era Zeus. Si la cosecha era buena, era Demeter. Punto. Claro. Pero entonces, ¿cómo era ese universo? Estos dioses eran como, no sé, como el dios de la tradición judeocristiana. ¿Una entidad perfecta, todopoderosa en otro plano? No, para nada. Y esa es una distinción clave que marca la fuente. Cambia todo. A ver. Los dioses griegos no eran trascendentes, eran inmanentes. Formaban parte del mismo cosmos que los humanos. Vivían en el Olimpo, sí, pero bajaban todo el tiempo. ¿Se metían en los asuntos de la gente? Se enamoraban de mortales, tenían celos, se peleaban entre ellos. Eran como una versión nuestra, pero con superpoderes y con una gran diferencia. ¿La inmortalidad? Exacto. La verdadera brecha no era tanto el poder, porque fíjate que incluso los dioses estaban sujetos a algo más grande que era el destino. Es cierto. Sino que ellos eran inmortales y los humanos mortales. Y como inmortales conocían el destino, veían la película completa. Nosotros, los mortales, bueno, lo padecíamos sin entenderlo. Ni siquiera Zeus podía cambiar lo que el destino había tejido. Ni siquiera Zeus. Entiendo. Es una verdad que viene dada, que no se discute y que explica el mundo. Pero entonces, ¿quién? ¿Quién tenía acceso a esa verdad? ¿Cualquiera podía conocer el destino o había, digamos, especialistas? Ahí aparece una figura clave, el Sofos. Lo traducimos como el sabio. Pero ojo, no es nuestro concepto de sabio. Cuidado con eso. Hoy un sabio es alguien que estudió mucho, que acumuló conocimiento. El Sofos griego no era eso. Su saber no era producto de su esfuerzo intelectual. ¿De dónde venía entonces? Era un saber inspirado, revelado. Se lo daban los dioses. No era propiamente humano. Como los poetas, ¿no? La fuente pone ese ejemplo que es clarísimo. El mejor ejemplo. No es que Homero se sentaba a inventar la Ilíada. Se decía que la musa se la soplaba al oído. Él era apenas un canal. Precisamente, era un vehículo de la palabra divina. Por eso su palabra era el mitos, la verdad incuestionable. No podías ir a decirle a Homero, «Che, no estoy de acuerdo con esta parte». Claro, su autoridad no venía de su argumento. Venía del origen divino de su relato. Esto me lleva a pensar, si el mitos era esa palabra verdadera, revelada por una autoridad que no se cuestiona, ¿qué mitos modernos aceptamos nosotros sin chistar? O, más actual, lo que nos dicen los algoritmos de las redes sociales. Totalmente. Pienso en el mito del emprendedor, por ejemplo. Uf, sí.
Esa narrativa que nos bombardea de que si te esforzás, si trabajas 24/7 y seguís 5 pasos para el éxito, tu idea se va a hacer viral y vas a ser millonario. Se presenta como una verdad revelada, una fórmula casi divina. Y es un mitos moderno en toda regla. Totalmente. Ignora el azar, el contexto socioeconómico, los privilegios, miles de factores. Pero es un relato poderoso y simple que se acepta sin cuestionar. Y es justo contra ese tipo de relatos, que no admiten discusión, que en Grecia empezó a gestarse algo completamente nuevo. Me imagino que en algún momento ese sistema de mitos empieza a mostrar grietas. ¿Qué pasa si dos mitos se contradicen? O si un terremoto destruye el templo de un dios que se suponía que estaba contento con esa ciudad. Exacto. La gente habrá empezado a buscar otro tipo de explicación, ¿no? Por esas grietas es por donde empieza a filtrarse una nueva forma de palabra, una que ya no depende de la revelación de un dios. Nace el logos. Otra palabra que también se traduce como palabra o relato. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es abismal. Según la fuente, el logos ya no remite a un origen divino. Es una palabra que busca dar razón. Busca entender el orden de las cosas desde su fundamento. Exacto. Es un esfuerzo puramente humano por encontrarle la lógica a la realidad, por explicarla desde sí misma, sin recurrir a agentes externos como los dioses. Y con esto nace una pretensión que lo cambia todo, que es conocer la realidad tal como es, más allá de cómo nos parece que es. Creo que esta distinción es el corazón del asunto. Es el nacimiento de la filosofía y de la ciencia. Totalmente. El parecer es la opinión, la doxa para los griegos. Es subjetivo, es cambiante. Para mí el día está fresco, para vos está caluroso. Puede haber infinitos pareceres sobre la misma cosa. Pero la apuesta del logos es que detrás de todos esos pareceres tiene que haber una realidad, lo que la cosa es en verdad, que sea única y permanente. Y la tarea del pensamiento es descubrirla. La fuente aclara que el término filosofía como tal es un poco posterior, de la época de Platón. Sí, y que antes andaban por ahí los sofistas, que eran otro tipo de sabios más enfocados en la retórica, en ganar discusiones. Pero esta semilla, esta exigencia del logos, de ir más allá de la apariencia, ya estaba plantada. Y esa semilla creció de una manera impresionante, hasta llegar hoy a las aulas de la universidad. De hecho, está en el nombre de la mayoría de las carreras. A ver. Biólogo, psicólogo, sociólogo, antropólogo. Para. Es verdad. Nunca me había detenido a pensarlo tan literalmente. Es que está ahí. Biólogo, el que busca el logos, el fundamento de la vida, del bios. Psicólogo, el que busca el logos de la psiquis. Claro. Llevo toda la vida usando esas palabras sin darme cuenta de que estaba invocando a los griegos y a esta idea revolucionaria. Es que es así. Ser un logo profesionalmente significa heredar ese compromiso. No se espera que un sociólogo simplemente describa lo que ve, sus pareceres. No, claro. Se espera que entienda las estructuras subyacentes, las leyes, el logos que explica por qué la sociedad funciona de esa manera. Esa es la verdadera aventura académica que se está por empezar. Vaya, eso le da otra dimensión. Ser un logo es comprometerse a buscar ese fundamento. Pero me dejaste pensando. ¿Hay alguna ironía en cómo usamos esa idea hoy? Sí, y es una ironía fascinante. Hoy, un sociólogo o un historiador a menudo usan la herramienta del logos, la razón, el análisis, para estudiar precisamente el cambio, la transformación, la evolución. Claro. Heredaron la herramienta, pero la aplican a un objeto de estudio, el cambio constante, que los primeros griegos probablemente habrían considerado indigno de conocimiento, un mero parecer. Espera un momento. Eso me parece totalmente antiintuitivo. Si el logos busca la realidad, para mí lo más real que hay es justamente el cambio. El día se convierte en noche, la gente envejece, la tecnología avanza. ¿Cómo podían los griegos mirar todo este mundo en movimiento y concluir que eso no era real? Es una objeción excelente, y es exactamente el nudo del problema. No es que negaran que el cambio ocurriera. Sería absurdo. Lo veían, por supuesto. ¿Entonces? La pregunta que se hacían era otra. Una pregunta clave para cualquier estudiante. ¿Podemos conocer algo de verdad si está en perpetuo movimiento? A ver, desarrolla eso.
Imagínate que quieres hacer un mapa de un río, pero el cauce del río cambia cada segundo. En el momento en que terminas de dibujar una curva, el río ya no está ahí. Tu mapa se vuelve obsoleto al instante. Tu mapa, tu conocimiento de ese río se vuelve falso. El conocimiento, para ser verdadero, necesita un objeto estable. Si la realidad fundamental estuviera cambiando a cada instante, cualquier afirmación sería verdadera por un nanosegundo e inmediatamente después sería falsa. El conocimiento sería imposible. Sería imposible. Ah, ahora entiendo la lógica. Su obsesión por lo permanente no era un capricho. No. Venía de una necesidad de encontrar un ancla para el conocimiento. Si nada es estable, no se puede conocer nada con certeza. Exacto. Por lo tanto, su conclusión fue radical. Solo aquello que no cambia, lo permanente, puede ser conocido verdaderamente. Y por ende, solo a eso se le puede llamar realidad en el sentido más profundo. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás, todo lo que nace, cambia y muere, pertenece al mundo de los pareceres, de las apariencias. Dame un ejemplo concreto porque la idea es potente, pero todavía me cuesta un poco visualizarla. El que usa la fuente es perfecto. La rosa. Ok, pensemos en una rosa particular, la que tienes en un florero. Hoy está abierta, roja, fragante. Sí. Mañana los pétalos empiezan a curvarse, el color se apaga un poco. En una semana está marchita. Esa rosa particular está en constante cambio. Sus estados son pareceres, apariencias. Ok, hasta ahí te sigo. Pero, ¿qué es lo que hace que esa cosa sea una rosa y no un clavel? Tanto hoy cuando está fresca, como la semana que viene cuando esté marchita. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo, una esencia, una forma de rosa, llamémosla la rosidad, que es permanente y no cambia. Esa esencia es la misma para todas las rosas. Esa es la realidad que la filosofía con el logos pretende conocer. Claro, ahora cierra. Es como en la facultad. En medicina no estudias solo mi caso particular de gripe, con mis síntomas. No. Estudias el virus de la influenza, el principio biológico, el logos que explica mi caso, el tuyo y el de miles de personas. Buscas el patrón permanente detrás de las manifestaciones cambiantes. Lo captaste a la perfección. La tarea fundamental del conocimiento, desde los griegos hasta la ciencia actual, es esa: distinguir entre la montaña de datos variables y los principios o leyes estables que los explican. La búsqueda de lo permanente en medio del cambio. Esa es la tarea. Lo que nos deja con una pregunta picante para hoy. ¿Vivimos en una cultura que idolatra el cambio? Totalmente. Hablamos de innovación disruptiva, transformación digital, reinventarse. El mantra de nuestra época es: la única constante es el cambio. Desde esa perspectiva, esta búsqueda griega de lo permanente ¿no suena un poco anticuada? Es la gran tensión de nuestro tiempo. ¿Debemos aceptar que la única realidad es el flujo constante o sigue siendo válida la búsqueda de principios, de valores o verdades que permanezcan a pesar de las modas? Es una pregunta que cada profesional tiene que responderse. Bueno, creo que hemos recorrido un camino fascinante. Resumiendo un poco, viajamos desde el mitos Una verdad sagrada, narrativa, revelada por los dioses. hacia el logos. Que es una verdad que se busca activamente, que se argumenta, que se fundamenta a través de la razón humana. Vimos cómo la figura del Sofos, ese sabio que era un canal pasivo de la divinidad, Fue reemplazada por la del filósofo, el amante de la sabiduría, que la persigue, la cuestiona y la pone a prueba. y exploramos esta idea griega tan potente y tan extraña para nosotros de que la verdadera realidad no es lo que vemos y tocamos. Sino aquello que permanece inmutable detrás de ese velo de apariencias cambiantes. Y para terminar, me gustaría volver a esa última tensión que mencionamos. Porque es imposible no pensar en nuestro mundo actual. Totalmente. La fuente insiste. Para los griegos, lo que cambia no es verdaderamente real. Hoy vivimos inmersos en una cultura digital que celebra lo efímero, la tendencia viral que dura 24 horas. La noticia que es vieja a los 10 minutos, la actualización constante de nuestro perfil. Todo es flujo, todo es cambio. Si esos primeros filósofos, que buscaban desesperadamente una roca firme de permanencia, vieran nuestro mundo, ¿qué pensarían? Esa es la pregunta del millón. ¿Pensarían que esta avalancha de información nos está acercando al conocimiento de lo real? ¿O dirían que nos estamos ahogando en un océano infinito de pareceres, de apariencias, que nos distraen de lo verdaderamente importante? Más información es más conocimiento. Para pensar profundamente.